investigación en neurociencias que tomara en cuenta el efecto de variables socioeconómicas sobre el desarrollo del lenguaje, puntualmente la lectura, en chicos de diferentes sectores. Desde siempre que a nosotros no nos parecía que el dinero o el nivel de ingresos per se pudiera explicar nada, porque el dinero no es mágico. Sin embargo, el resultado de que los chicos de nivel socioeconómico medio o alto tienen mejor rendimiento cognitivo en pruebas estandarizadas, mejor rendimiento académico y mejor rendimiento en lenguaje es un hecho bastante replicado. Que nos interesaba aportar y que vienen señalando varias investigaciones en los últimos tiempos es señalar específicamente cuáles son las variables dentro de ese contexto socioeconómico que son las de mayor peso. Casi siempre se piensa en la importancia de una alimentación adecuada o de poder dormir 8 horas, de poder descansar, de tener acceso a estímulos, como los factores que explican el desarrollo cognitivo de los chicos, pero solo recientemente se empezó a tener en cuenta el impacto que tiene el lenguaje como parte de ese medio ambiente en el que los chicos se desarrollan. La escuela. Lo que empezamos a tener en los últimos años fue un desarrollo mucho más fuerte de mediciones concretas de cuáles son las variables específicas que medían estos efectos, que no tienen que ver específicamente con el nivel de ingresos. Entonces, a raíz de estos resultados que nos parecieron sorprendentes, nos interesó plantear la pregunta de, bueno, ¿cómo podríamos medir nosotros el efecto de este tipo de variables en la actividad cerebral de los chicos mientras procesan aspectos del lenguaje como la lectura, si es que hay algún tipo de efecto? Entonces, nuestro proyecto va por el lado de ver qué pasa en el cerebro de los chicos cuando están leyendo oraciones, oraciones que presentan particularidades a nivel semántico o sintáctico, cómo se relaciona esa actividad del cerebro durante la lectura de oraciones con su rendimiento en pruebas de comprensión de textos, y cómo todo esto se explica por algunas variables cognitivas como la inteligencia y el medio ambiente lingüístico que se habla en la casa, que ese es nuestro objetivo final, poder meternos en las casas, medir el lenguaje que hablan los padres con los chicos y utilizar el análisis lingüístico de ese input, de ese medio ambiente que hay en las casas, para explicar la actividad del cerebro y el rendimiento del lenguaje y el impacto de todo esto en última instancia en la educación. Con electrodos se mide la actividad eléctrica cortical y es una técnica que tiene una muy buena resolución temporal y te permite decir qué está pasando milisegundo a milisegundo en el cerebro mientras estás haciendo un determinado proceso cognitivo o procesando un estímulo específico. Entonces usamos esta técnica para ver cómo el cerebro de los chicos responde a oraciones donde hay una palabra semánticamente fuera de lugar, como Cenicienta mordió el aire en vez de mordió la manzana, o el árbol es alto y linda en vez de el árbol es alto y lindo. La lógica detrás del experimento es que tanto cuando leemos como cuando escuchamos, estamos permanentemente haciendo predicciones de lo que va a venir. Y eso es lo que nos permite procesar más fácilmente los estímulos futuros a lo largo de una conversación. Eso es lo que le permite a la gente que está en la casa escucharme a mí a la velocidad a la que hablo. Y es lo que nos permite a la hora de leer un texto ir leyendo por saltos, focalizándonos muy poco en palabras puntuales y centrándonos sobre todo en aquellas palabras difíciles o inesperadas. Eso agiliza mucho la lectura y agiliza mucho el procesamiento del lenguaje oral. O sea que en definitiva se vio que en relación a los circuitos y regiones cerebrales que procesan el lenguaje, la principal variable explicativa que está mediando los efectos del nivel socioeconómico es la cantidad y calidad de lenguaje que se habla en la casa y cuánto de interactivo es ese lenguaje, en términos de oportunidades de dialogar los padres con los chicos. De hecho, el resultado más sorprendente para mí en ese sentido es un estudio donde se vio la correlación entre el grosor de la materia gris de los circuitos cerebrales vinculados con la lectura y el puntaje en una prueba tan básica como el test de reconocimiento de autores. Que en definitiva lo que te está haciendo es decirte cuánto de exposición a la literatura de ficción tiene esta gente. Bueno, se vio que la gente que tiene mayor grosor en la corteza cerebral de los circuitos que procesan el lenguaje, esas personas son las que más cantidad de autores reconocen y por lo tanto las que más leen. O sea que leer literalmente engorda al cerebro, engorda la materia gris del cerebro, donde están las neuronas, y también hay otros resultados que muestran que engorda la sustancia blanca del cerebro, que son los cables que conectan a las neuronas. Y por otro lado, personas que aprenden a leer de adultos, es decir, personas analfabetas que aprenden a leer después de los
20 años, experimentan fenómenos de engrosamiento de la corteza cerebral que son comparables a los que se observan en personas que leyeron de toda la vida. O sea que nunca es tarde para empezar a leer. Next.